Buenas gente, sean bienvenidos. En este video hablaremos sobre algunos paradigmas de programación. Además, veremos un estilo de programación el cual nos puede ayudar a iniciar en este mundo de programación. Comencemos. Número 1. Programación imperativa. La programación imperativa consiste en darle a la computadora una serie de pasos para que los ejecute. Se centra más que nada en describir paso a paso cómo se debe de realizar una tarea. En este ejemplo, se declara una variable número que inicializa su valor con 5. Utilizamos una estructura condicional para verificar si el número es mayor que 0. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bucle, que imprime en pantalla las iteraciones. Si el número es menor o igual a 0, se imprime un mensaje indicando esto. Como vemos en el ejemplo, le estamos indicando los pasos que debe de seguir para realizar cierta tarea. Número 2. La programación declarativa. Consiste en describirle a la computadora el resultado que queremos obtener, sin especificar los pasos para lograrlo. Se centra en describir qué resultados deseas, en lugar de cómo obtenerlos. En este ejemplo, la consulta select es declarativa, ya que estamos especificando qué datos queremos recuperar, en este caso el nombre y la edad de estudiantes con un promedio mayor a 80. Pero no estamos diciendo cómo obtener esos datos. El motor de base de datos determina la mejor manera de ejecutar la consulta. Número 3. La programación funcional. La programación funcional consiste en usar funciones como elementos básicos del código, que pueden ser pasados como argumentos, devueltas como resultados o almacenada en estructura de datos. En este ejemplo declaramos la función que duplica un número de nombre duplicar. Luego también seteamos una lista de números del 1 al 5. Después estamos aplicando la función duplicar a cada elemento de la lista usando list.map. Y después imprimimos los resultados. Como ven en este ejemplo, lo primordial es el uso de funciones como elementos básicos del código. Número 3. Programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos consiste en modelar el código como una colección de objetos que tienen atributos y comportamientos, y que se relacionan entre sí mediante la herencia y el polimorfismo. En este ejemplo, la clase estudiante tiene propiedades que son nombre y edad, un constructor para inicializar esas propiedades y un método mostrar información para mostrar la información del estudiante. Se crean instancias de la clase estudiante utilizando el constructor y luego se accede a las propiedades y al método de la clase para obtener y mostrar la información sobre los estudiantes. Número 4. Multiparadigma. ¿Qué significa que un lenguaje de programación sea multiparadigma? Significa que el lenguaje no se limita a seguir un único paradigma de programación, sino que admite y combina características de múltiples paradigmas. Algunos de estos ejemplos de programación multiparadigma son Java, Python, C#, JavaScript, entre otros. Estos lenguajes de programación permiten a los programadores elegir el paradigma que mejor se adapte a la tarea o preferencias personales. Estos lenguajes ofrecen flexibilidad, versatilidad al admitir diferentes estilos de programación en un mismo código. La capacidad de utilizar múltiples paradigmas puede hacer que sea más fácil abordar diferentes problemas y facilita la escritura de código más expresivo y mantenible en una variedad de situaciones. En este código podemos ver el uso de múltiples paradigmas. Por ejemplo, suma cuadrados es una función que realiza una operación imperativa utilizando un bucle. Luego, suma cuadrados funcional. Utiliza programación funcional con la función map y una expresión lambda. Y por último, calculadora es una clase que implementa la operación utilizando programación orientada a objetos.
y además de que imprimimos los resultados de cada uno. Ahora, como un plus que les había comentado al inicio del video, tenemos este estilo de programación que es la programación visual. Bueno, la programación visual consiste en usar elementos gráficos como bloques, iconos o diagramas para representar el código en lugar de texto. Utiliza interfaces para construir aplicaciones, arrastrar y soltar elementos visuales en lugar de escribir el código manualmente. Algunos lenguajes o herramientas de programación visual son Scratch. Scratch es un lenguaje de programación visual basado en bloques que permite crear animaciones, juegos e historias interactivas. Está diseñado para niños y principiantes y se puede utilizar para aprender conceptos de programación como variables, bucles, condiciones y eventos. Número 2. Blocky. Blocky es una biblioteca de código abierto que proporciona un editor de programación visual, al que se pueden añadir aplicaciones web, móviles o de escritorio. Blocky también puede utilizar bloques gráficos y además se pueden exportar como código JavaScript, Python, PHP o Dart, entre otros. Espero que este video les haya servido. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos hasta la próxima.